Buenas tardes. Hoy presentaremos los contratos del Código Civil del Estado de Guanajuato. La universidad en la que estoy estudiando es la Universidad EPCA Plantel Sur. La licenciatura que estoy estudiando es Contaduría, Grupo Primero H. La materia es Derecho. Mi profesor es Héctor Alejandro Flores y su servidor Josué Piña Noriega. Introducción. Contratos civiles. Es una asignatura de importancia en el desarrollo de la sociedad, pues el hombre requiere del intercambio de bienes y servicios, sin los cuales económica y socialmente quedaría aislado. Tal intercambio provoca que el ser humano se enriquezca y perfeccione, se realiza entre otros medios a través de los contratos. En este curso se analizará desde la teoría general del contrato hasta la naturaleza, elementos de existencia y validez, así como las consecuencias jurídicas de los distintos tipos de contrato, desde el contrato preparatorio, los contratos traslativos de dominio, que son compraventa, permuta, donación y mutuo. También están los contratos traslativos de uso, que es goce y disfrute temporal, arrendamiento. También están los contratos de prestación de servicios, que es depósito, mandato, prestación de servicios profesionales y obra a precio alzado. También están los contratos asociativos, que son asociación civil y sociedad civil. También están los contratos aleatorios, que son renta y compra de esperanza. Y por último están los contratos de garantía, que es fianza, prenda e hipoteca. Contrato de preparatorio. El contrato preparatorio promesa de contrato es aquel por virtud del cual una parte o ambas se obligan a celebrar dentro de un cierto tiempo un contrato futuro determinado. Son elementos esenciales del contrato preparatorio, además del consentimiento y el objeto, que se expresen los elementos y características del contrato definitivo, que el contrato definitivo sea posible para no existir una ley que constituya un obstáculo insuperable por su realización. Son elementos de validez del contrato preparatorio, además de los generales establecidos por este código para todos los contratos, los cuales son los siguientes: que el contrato definitivo tenga un objeto lícito, que se determine el plazo dentro del cual se otorgue el contrato definitivo, que el contrato preparatorio conste por escrito, que las partes tengan capacidad no solo para celebrar el contrato preparatorio, sino también para otorgar el contrato definitivo. Si el prometiente rehúsa firmar los documentos necesarios para dar forma legal al contrato concertado, en su rebeldía los firmará el juez, salvo el caso de la cosa ofrecida haya pasado por título honroso a la propiedad de terceros de buena fe, pues entonces la promesa quedará sin efecto, siendo responsable el que la hizo de todos los daños y perjuicios que se hayan originado a la otra parte. Contrato de compraventa. La compraventa es un contrato por el cual una de las partes transfiere a otra la propiedad de una cosa o de un derecho, obligándose esta última a pagarle por ello un precio cierto y en dinero. Tratándose de cosas ciertas y determinadas individualmente, la venta es perfecta y obligatoria para las partes, por solo el acuerdo de las mismas en la cosa y en el precio, perteneciendo la primera al comprador, aun cuando no se le haya entregado y a pesar de que no haya sido de su agrado el precio. Si el precio de la cosa vendida se paga una parte en dinero y la otra con el valor de otro objeto, el contrato será de venta cuando la parte del numerario sea igual o mayor que la que se paga con el valor del otro objeto. Los contratantes pueden convenir con que el precio sea el que corre en día y lugar que sean determinados o lo que pueda fijar un tercero. Una vez fijado el precio, se dará a entender que está perfeccionado el contrato de compraventa sin alguna necesidad de un acto, y este precio solo lo podrán rechazar los contratantes en común durante 30 días hábiles. El comprador deberá pagar el precio en los términos y sus plazos convenidos. A falta de convenio, lo deberá pagar en el momento en el que él reciba la cosa de la compraventa. Si se demora en el pago del precio, lo constituirá en la obligación de pagarlo en tipo legal sobre la cantidad de adeudo. Si el comprador fue informal en gustar o probar el objeto o transcurre el plazo que se señaló para hacerlo sin que le haya gustado, se considerará no hecho el contrato. El vendedor, probando que el objeto es de calidad contratada, puede exigir el pago del precio. La venta de un objeto ajeno es nula y el vendedor es responsable de los daños y deterioros si procede con dolo o mala fe. Se tendrá en cuenta lo que en su momento dispone el título relativo al registro público para los adquirientes de buena fe. Los que pueden vender y comprar. Los extranjeros y las personas morales no pueden comprar bienes raíces, sino sujetándose a los dispuestos en el artículo 27 de la Constitución Política
de los Estados Unidos mexicanos y en sus leyes reglamentarias. Los magistrados, los jueces, los agentes del Ministerio Público, los defensores de oficio, los abogados, los procuradores y los peritos no pueden comprar los bienes que son objetos de los juicios en que intervengan. Tampoco podrán ser cesionarios de los derechos que se tengan sobre los citados de los bienes. Los peritos y los corredores no pueden ni podrán comprar los bienes en cuya venta han intervenido. Las obligaciones del vendedor: a entregar al comprador el objeto vendido, a garantizar las caridades del objeto y a prestar la evisión. El vendedor está obligado a ejercer sus derechos de preferencia dentro de 3 días, si la cosa fuere mueble, después del que el comprador lo hubiese hecho saber la oferta que tenga por ella, bajo pena de perder su derecho si en este tiempo no lo ejerciere. Si la cosa fuera inmueble, tendrá un término de 10 días para ejercer el derecho, bajo la misma pena. En ambos casos está obligado a pagar el precio que el comprador ofreciere, y si no lo pudiere satisfacer, quedará sin efecto el pacto de preferencia. Las obligaciones del comprador: el comprador tiene que cumplir todo aquello a que se haya obligado y específicamente pagar el precio del objeto en tiempo, lugar y forma convenidos. El comprador debe interesarse por el tiempo que mide entre la entrega del objeto y el pago del precio. Si la concesión del plazo fue posterior al contrato, el comprador estará obligado a prestar los intereses, salvo convenio. El contrato de compra-venta no requiere para su validez formalidad alguna, sino cuando recae sobre un inmueble. La venta de bienes raíces no producirá efectos contra terceros, sino después de haber sido registrada en los términos prescritos en este código. Contrato de permuta: es un contrato por el cual las diferentes partes son obligadas a dar el derecho de propiedad de una cosa para recibir el derecho de dominio sobre otra. Si alguno de los contratantes recibe el objeto que se le da en el contrato y demuestra que no era propiedad del que la dio, no podrá ser obligado a entregar la que ofreció, y cumple con devolver la que recibió. El permutante que sufre visión del objeto que recibió en cambio podrá reivindicar la que dio, si aún la tiene en su poder el otro permutante, el valor de la cosa que se le hubiera dado en cambio con el pago de daños o perjuicios. Bueno, esto nos quiere dar a entender que consiste en intercambiar un producto, objeto o plaza en el cual ambas partes estén de conformidad y asuman las responsabilidades que ellos conlleven. Contrato de donación: la donación es un contrato por el cual una persona transfiere a otra gratuitamente una parte o la totalidad de sus bienes presentes. La donación no puede comprender los bienes futuros y puede ser pura, condicional, onerosa o remuneratoria. Es onerosa la donación que se hace imponiendo algunos gravámenes, y remuneratoria la que se hace en atención a servicios recibidos por el donante. La donación puede hacerse verbalmente por escrito. Los bienes muebles no pueden hacerse en una donación verbal, y la donación verbal solo producirá efectos legales cuando el valor de estos muebles no pase el exceso de 1,000 pesos. La aceptación de las donaciones se hará en la misma forma en que éstas deban hacerse, pero no surtirá efecto si no se hiciere en vida del donante. Es nula la donación que comprenda la totalidad de los bienes del donante, si éste no se reserva en propiedad o lo necesario para vivir según sus circunstancias. Personas que pueden recibir donaciones: los no nacidos pueden adquirir donaciones con tal que hayan estado concebidos al tiempo que se haya hecho la donación. Las donaciones hechas simulando otro contrato a personas que conforme a la ley no pueden recibirlas, estas se hacen nulas ya que se hacen de un modo directo. La reducción de las donaciones comenzará por la última fecha, que será totalmente suprimida si la reducción no bastará al complementar los alimentos. Si el importe de la donación menos antigua no alcanzará, se procederá en algunos términos establecidos en el artículo que procede. Esto se hace en un orden hasta llegar a la más antigua. Contrato de mutuo o préstamo: es un contrato por el cual recíprocamente se obliga a transferir la propiedad de sumas de dinero o de otras cosas fungibles al mutuatario, quien se obligará a devolver otro tanto de la misma especie y calidad. Si en el contrato no se ha fijado un plazo para la devolución de lo prestado, tiene las siguientes reglas. Si el mutuatario fue labrador y el préstamo consistiera en cereales y otros productos del campo, la restitución se tendrá que hacer en la siguiente cosecha de los mismos o parecidos productos. Será lo mismo y se observará respecto de los mutuatarios, que no siendo labradores hayan de ordenar frutos semejantes. El mutuante es responsable de algunos perjuicios que sufre el mutuatario,
por la mala calidad o vicios ocultos de la cosa prestada, y el mutuatario también será responsable de los perjuicios que sufre el mutuante por su mala calidad o vicio de las cosas que restituya. No se podrán declarar nulas las deudas contraídas por el menor para proporcionarse los alimentos que se necesiten. Esto quiere decir que cuando su representante legítimo se encuentra ausente, es permitido estipular interés por el contrato de mutuo, ya que consiste en dinero, en géneros, pero la estipulación ser nula si no se consta por escrito. Las partes no pueden, ya que debajo de pena de nulidad que los intereses se capitalicen y que produzcan intereses. Contrato de arrendamiento. Es un contrato por el cual hay una relación entre dos partes, mediante la cual se obliga de manera mutua y por un tiempo determinado de un bien o servicio. Hay arrendamiento cuando las dos partes contratantes se obligan recíprocamente, una a conceder el uso o goce temporal de una cosa y la otra a pagar por ese uso o goce un precio cierto. El arrendamiento por tiempo determinado no se podrá exceder de 15 años para las fincas destinadas a habitación, de 20 para las destinadas a comercio y de 25 para las destinadas al ejercicio de una empresa o cualquier otra labor. Son susceptibles de arrendamiento todos los bienes que pueden usarse sin consumirse, excepto aquellos que la ley prohíbe arrendar y los derechos estrictamente personales. Pueden dar y recibir en arrendamiento los que pueden contratar. El que no fue su dueño del objeto podrá arrendarla si tiene la facultad para celebrar el contrato, ya que sea en virtud de autorización del dueño o por disposición de la ley. Se prohibirá a los magistrados, jueces y a cualquier otro empleado público tomar en arrendamiento por sí o por interpósita los bienes que deban arrendarse en los negocios en los que ellos intervienen. Se prohíbe a los encargados de los establecimientos públicos y funcionarios tomar en arrendamiento los bienes que con los expresados caracteres administrativos. Derechos y obligaciones del arrendador. Está obligado a entregar el arrendatario la finca arrendada, con todas sus pertenencias y en estado de servir para el uso convenido, a no estorbar ni embarazar de manera alguna el uso del objeto arrendado, y a garantizar su uso o goce pacífico del objeto por todo el tiempo del contrato. El arrendador también estará obligado, aunque no haya pacto expreso, a responder de los daños y prejuicios que sufre el arrendatario, si se le prohibirá del uso de goce de la cosa por virtud de la evicción que se haga valer en contra del arrendador. El arrendador responderá de los vicios o defectos del objeto arrendado que impida su uso, aunque él no se hubiese conocido o sobrevenido en el curso de arrendamiento sin culpa del arrendatario. Derechos y obligaciones del arrendatario. Este estará obligado a satisfacer la renta en la forma y tiempo determinado, a responder los prejuicios de la cosa arrendada, sufra por su culpa o negligencia por alguno de sus familiares y sirvientes. El arrendatario no está obligado a pagar la renta sino desde el día en que reciba la cosa arrendada, salvo pacto en contrario. El arrendatario será responsable del incendio a no ser que vengan de un caso fortuito, fuerza mayor o vicio de construcción. El arrendamiento de fincas urbanas no podrá darse en arrendamiento de una localidad que no reúna las condiciones de higiene que exige el Código Sanitario. Los arrendamientos de fincas rústicas, si los propietarios de predios rústicos tendrán las obligaciones de cultivarlos, sin prejuicios de dejarlos descansar el tiempo que sea necesario para que ellos recuperen su fertilidad. El arrendamiento de bienes muebles son aplicables a las disposiciones de este título, que sean compatibles con la naturaleza de los bienes y terminarán en un plazo convenido y a falta de plazo. Se concluirá el uso que se hubiese destinado conforme al contrato. Si la cosa se arrendó por años, meses, semanas o días, la renta se pagará al vencimiento de cada uno de estos términos, salvo convenio en contrario. El arrendatario no puede subarrendar la cosa arrendada en todo y en partes ni ceder sus derechos. El subarrendamiento con las mismas formalidades requeridas por la ley para el arrendamiento. Contrato de comodato. El contrato de comodato es un préstamo de uso en el que una de las partes entrega a otra gratuitamente algún bien no fungible para que con ella se sirva y restituya la misma cosa recibida. Cuando el préstamo tuviera por objeto cosas consumibles, solo será comodato si por voluntad de las partes se altera su destino natural, de tal manera que se utilicen sin ser consumidas y se restituyan idénticamente. Si la cosa aparece por caso fortuito y que el comodatario haya podido preservarlas empleando la suya propia, o si no pudiendo conservar más que una de las dos. Si durante el préstamo el comodatario ha tenido que hacer
para la conservación de la cosa, algún gasto extraordinario y de tal manera urgente que no haya podido dar aviso de él, éste tendrá la obligación de reembolsarlo. Bueno, esto nos quiere dar a explicar que un contrato de comodato es cuando una de las partes cede a alguno de los bienes gratuitamente y que con ellos la otra parte sea recompensada. Un ejemplo del comodato es que un padre tenga una vivienda en propiedad y se la cede a su hijo para que viva allí, pero no la transmite la propiedad, sino el uso, la posesión. Contrato de depósito y secuestro. El depósito es un contrato por el cual el depositario se obliga hacia el depositante a recibir una cosa mueble o inmueble que aquel le confía y a guardarla para restituirla cuando le pida el depositante. El depositario tiene derechos de exigir retribuciones por el depósito, la cual se arreglará los términos que tiene el contrato. El depositario está obligado a conservar la cosa objeto del depósito según la reciba y a devolverla cuando el depositario se la pida, aunque al constituirse el depósito se hubiera fijado a largo plazo. Cuando el depositario descubra o pruebe que es suya la cosa depositada y el depositante insiste en sostener sus derechos, debe ocurrir al juez pidiéndole orden para retenerla o para depositarla judicialmente. El del secuestro es el depósito de una cosa litigiosa, es poder de un tercero hasta que se decida quién se le deberá entregar y es convencional o judicial. El encargado del secuestro convencional no podrá liberarse de él antes de la terminación del pleito, sino consistiendo todas las partes interesadas o por una causa que el juez declare legítimo. El secuestro judicial se rige por las disposiciones del Código de Procedimientos Civiles y, en su defecto, por las mismas del secuestro convencional. El encargado del secuestro, ya sea convencional o judicial, tiene la posesión de los bienes en nombre de aquel a quien adjudiquen por su sentencia ejecutoria. Contrato de mandato es un contrato mediante el cual una persona confía la gestión de uno o más negocios a otra persona, quien se carga de ello por cuenta y riesgo de la primera. El contrato de mandato se reputa por la aceptación del mandatario y puede ser objeto del mandato todos los actos lícitos para que la ley no exige una intervención personal. Para que el mandatario pudiera ejecutar donaciones en nombre o por la cuenta demandante, es necesario que expresadamente se le faculte para ello, sin que sea bastante el poder general para actos de dominio. El mandato podrá otorgarse en escrito, privado y firmado, ante dos testigos sin que sea necesaria la prueba ratificación de las firmas, cuando el interés del negocio para que se confiere exceda de 200 pesos y no llegue a 5,000, aun en el caso de prestaciones periódicas cuya suma exceda de esa cantidad. Si el mandante, el mandatario y el que haya tratado con éste proceden de mala fe, ninguno de ellos tendrá el derecho de hacer valer la falta de forma del mandato. Obligaciones del mandatario. El mandatario, en el desempeño de su encargo, se sujetará a las instrucciones recibidas del mandante y en ningún caso podrá proceder contra disposiciones expresas del mismo. El mandatario está obligado a dar noticias al mandante de todos los hechos o circunstancias que pueden determinar a revocar o modificar el encargo. El mandatario está obligado a dar al mandante cuentas exactas de su administración conforme el convenio si esto lo hay, y tiene la obligación de entregar al mandante todo lo que haya recibido en virtud de poder. Obligaciones del mandante. El mandante debe anticipar al mandatario, si esto lo pide, las cantidades necesarias para la ejecución del mandato. También el mandante indemnizará al mandatario de todos los daños y perjuicios que hayan causado el cumplimiento del mandato. El mandato judicial será otorgado en escritura pública o en escrito presentado y ratificado por el otorgante ante el Tribunal de los Autos, o bien en comparencia o diligencia ante dicho tribunal de manera verbal y directa. El mandato especial será irrevocable cuando su otorgamiento se hubiera estipulado como condición de un contrato bilateral. Aunque el mandato termine por la muerte del mandante, tendrá en mano el continuar con su gestión, entre tanto los herederos proveen por sí mismos los negocios. Contrato de prestación de servicios. Es el contrato mediante el cual una persona, normalmente un especialista en algún área, se obliga con respecto a otra a realizar una serie de servicios a cambio de un precio. Cuando no se hubiera hecho un convenio, los honorarios se regulan atendiendo a las costumbres del lugar, a la importancia de los trabajos prestados, a las condiciones económicas del que recibe el servicio y a la reputación profesional que tenga adquiridas el que le va a prestar. Los que, sin estar autorizados por la ley, ejercen profesiones para un ejercicio
La ley les exige un título y no tendrán derecho de cobrar retribución para los servicios profesionales que hayan prestado. Los profesionistas tienen derecho a exigir sus honorarios, cualquiera que sea el éxito del negocio o trabajo que se les encomiende. Si un profesionista no puede continuar prestando sus servicios, deberá avisar enseguida a la persona que los ocupe, quedando obligado a satisfacer los daños y perjuicios que se causen. El que preste servicios profesionales solo será responsable hacia las personas a quienes sirven por negligencia, impericia o dolo, sin perjuicio de las penas que merezca en caso de delito. Contrato de obra. Contrato de obra es aquel por el cual el empresario contratista realiza una obra que le ha sido encargada por el dueño, con elementos propios y sin estarle subordinado jurídicamente. El contrato por ajuste cerrado de la obra en cosa inmueble debe celebrarse por escrito, incluyéndose en él una descripción con todos sus pormenores y, en los casos que lo requieran, un plano, diseño o presupuesto de la obra. El empresario que se encargue de practicar alguna obra por precio determinado no tiene derecho de exigir después de ningún aumento, aunque lo hayan detenido el precio de los materiales y de los salarios. Una vez pagado y recibido el precio, no da lugar a la reclamación sobre él, a menos que al pagar o recibir las partes se hayan reservado expresamente el derecho de reclamar. El empresario que se encargue de ejecutar alguna obra no puede hacerla ejecutar por otro, a menos que se haya pactado lo contrario o el dueño lo consienta. En estos casos, la obra se hará siempre bajo la responsabilidad del empresario. Pagado el empresario de lo que le corresponda, según los dos artículos anteriores, el dueño queda en libertad de continuar la obra, contratando a otras personas. La misma obligación tendrá el dueño respecto del contratista, si éste no puede concluir la obra por alguna causa independiente de su voluntad. El empresario que construyó un edificio responde durante 5 años, contados desde el día de la entrega de la obra, si ésta se daña por vicio o defecto de la construcción o cimentación, a no ser que de ellos haya dado aviso al dueño. Será de cuenta del empresario la pérdida ocasionada por la mala calidad de los materiales, si no previno oportunamente al dueño del riesgo a que por esta causa quedaba expuesta la obra. Contrato de los porteadores y alquilidores. El contrato por el cual alguno se obliga a transportar, bajo su inmediata dirección o la de sus dependientes, por tierra, por agua, por aire, a personas, animales, mercaderías o cualesquiera otros objetos, si no constituye un contrato mercantil, se regirá por las reglas siguientes. Los porteadores responden al daño que se causa a las personas por defecto de los conductores y medios de transporte que empleen, y este defecto se presume siempre que el empresario no pruebe que el mal aconteció por fuerza mayor o por caso fortuito que no le puede ser imputado. Los porteadores no serán responsables de las cosas que no se les entreguen a ellos, sino a sus dependientes que no estén autorizados para recibirlas. Los porteadores no serán responsables de las cosas que no se les entreguen a ellos, sino a sus dependientes que no estén autorizados para recibirlas. El porteador no será responsable de las faltas de que trata el artículo que procede, en cuanto a las sanciones, sino cuando tuviera culpa. Las personas transportadas no tienen derecho por exigir aceleración o retardo en el viaje, ni alteración alguna en la ruta o en las detenciones o paradas, y estos actos están marcados en el contrato. El portador de efectos deberá extender al cargador una carta de porte de la que éste podrá pedir una copia. En dicha carta se expresarán el nombre, apellido y domicilio del cargador, el nombre, apellido y domicilio del porteador, el nombre, apellido y domicilio de la persona a quien van dirigidos los efectos, la designación de los efectos con expresión de su calidad genérica, el precio del transporte, la fecha en que se hace la expedición, el lugar de la entrega al porteador, el lugar y el plazo en que habrá de hacerse la entrega al consignatario, la indemnización que haya de abonar al porteador en caso de retardo. El alquilador debe declarar los efectos del medio de transporte y es responsable de los daños y perjuicios que resulten de la falta de esta declaración. Contrato de hospedaje. El contrato de hospedaje tiene lugar cuando alguno presta a otro albergue, mediante la retribución convenida, comprendiéndose o no, según se estipule, los alimentos y demás servicios propios del hospedaje. Este contrato se celebrará tácitamente si el que presta el hospedaje tiene establecimiento destinado a ese objeto. El hospedaje expreso se rige por las condiciones estipuladas y el tácito por el reglamento que expedirá la autoridad componente y que el dueño del establecimiento deberá tener siempre por escrito en lugar visible. Los equipajes de los pasajeros.
responden preferentemente del importe del hospedaje. A ese efecto, los dueños de los establecimientos donde se hospeden podrán retenerlos en prenda hasta que se obtenga el pago del adeudo. Existe contrato de hospedaje cuando una persona de albergue a otra mediante retribución, comprendiéndose o no la alimentación. La finalidad del contrato es prestar un servicio, el albergue o alojamiento. Por añadiduría, pueden darse otros como la alimentación, limpieza de ropa personal, cajas de seguridad y recreación. Un ejemplo de esto puede ser el contrato de hospedaje celebrado como arrendador el señor Camilo Rodríguez Pérez y como arrendador el señor Eduardo Morales Mora, quienes en lo sucesivo serán conocidos como hostelero y huésped, respectivamente. Ambos son mayores de edad y con plena capacidad legal para contratar, obligarse y contratar. Contrato de asociación y de sociedad civil. El contrato de asociación debe ser por escrito, pero se hará constar en escritura pública cuando otro socio transfiera a la asociación de bienes, los cuales se deben hacer en escritura pública. El contrato de sociedad civil es un contrato privado de colaboración entre dos o más personas que quieren realizar conjuntamente una actividad con ánimos de lucro. Las asociaciones que constituyen conforme a la presente ley gozarán de personalidad jurídica y pueden admitir y excluir asociados. Cada asociado gozará de un voto en las asambleas generales y tienen la facultad de votar y no poder ejercer por delegación o por poder. El asociado no votará las decisiones en que se encuentren directos interesados como él, su cónyuge, sus descendientes, ascendientes o parientes colaterales que están dentro del segundo grado. Los asociados tendrán el derecho de vigilar que las cuotas se dediquen al fin que se propone la asociación y examinar los libros de contabilidad y demás papel de esta. Por el contrario, el contrato de sociedad, los socios se obligan a combinar sus recursos o sus esfuerzos para la realización de un fin común de carácter económico, pero que constituya una especulación comercial. La aportación de los socios puede consistir en una cantidad de dinero u otros bienes o en su industria, y la aportación de bienes implica la transmisión de su dominio a la sociedad, salvo que expresamente se pacte otra cosa. El contrato de sociedad debe contener los nombres y apellidos de los otorgantes, la razón social, el objeto de la sociedad, el importe del capital social y la aportación con que cada socio debe contribuir. El contrato de sociedad debe inscribirse en el registro público para que produzca efectos contra tercero. Antes de que se inscriba en el registro público de la propiedad, el contrato de sociedad surtirá efectos entre los socios. Cada socio estará obligado al saneamiento para el caso de visión de las cosas que aporte a la sociedad, como corresponde a todo enajenante, y administrar por los efectos de esas cosas como lo está el vendedor respecto del comprador. Las obligaciones sociales estarán garantizadas subsidiariamente por la responsabilidad limitada y solidaria de los socios que administren. Los socios que pueden ceder sus derechos sin el consentimiento previo y unánime de los demás coasociados. La administración de la sociedad puede conformarse a uno o más socios, habiendo socios especialmente encargados de la administración. Los demás no podrán contrariar ni entorpecer las gestiones de aquellos ni impedir sus efectos. La liquidación debe hacerse por todos los socios, salvo que convenga en nombrar liquidadores a los que ya estuvieran nombrados en la escritura social, para que las asociaciones y sociedades extranjeras de carácter civil puedan ejercer sus actividades en el Estado, deberán estar autorizadas por la Secretaría de Relaciones Exteriores. Contrato de fianza. El contrato de fianza es una convención que dice de garantía personal, en virtud de la cual un tercero ajeno al negocio principal garantizado se compromete a responder subsidiaria o solidariamente. La fianza puede ser legal, judicial, convencional, gratuita o a título oneroso. La fianza puede constituirse no solo en favor del deudor principal, sino en el del fiador, ya que sea que uno u otro en su respectivo caso consienta en la garantía, ya sea que la ignore, ya también sea que la contradiga. El fiador puede obligarse a menos y no a más que el deudor principal. Si se hubiere obligado a más, se reduciría su obligación a los límites de la del deudor. El obligado a dar fiador debe presentar a la persona que tenga capacidad para obligarse y bienes suficientes para responder de la obligación que garantiza. El fiador se entenderá sometido a la jurisdicción del juez del lugar donde esta obligación debe cumplirse. El fiador tiene derecho de oponer todas las excepciones que sean inherentes a la obligación principal, mas no las que sean personales del deudor. El fiador no puede ser compelido a pagar al creador,
sin que previamente sea reconvenido al deudor y se haga la ejecución de sus bienes. Si el deudor adquiere bienes después del requerimiento o si se descubre los que hubiese ocultado, el fiador puede pedir la ejecución aunque antes no la haya pedido. El acreedor que cumple los requisitos del artículo hubiere sido negligente en promover la ejecución queda responsable de los perjuicios que pueda causar al fiador, cuando el fiador haya renunciado al beneficio de orden, pero no el de ejecución. El creador puede perseguir en un mismo juicio al deudor principal y al fiador. El fiador que paga debe ser indemnizador por el deudor aunque éste no se haya prestado con su consentimiento para la constitución de la fianza. Si éste se hubiera otorgado contra la voluntad del deudor, no tendrá derecho alguno el fiador para cobrar lo que pagó, sino en cuanto hubiere beneficiado el pago del deudor. Si el fiador ha pagado en virtud de fallo judicial y por motivo fundado no pudo hacer saber que el pago al deudor, éste quedará obligado a indemnizar a aquel y no podrá oponerle más excepciones. Cuando son dos o más los fiadores de un mismo deudor y por una misma deuda, el que de ellos le haya pagado podrá reclamar de cada uno de los otros la parte que proporcionalmente le corresponda satisfacer. El fiador que haya de darse por disposición de la ley o de providencia judicial, excepto cuando el fiador sea una institución de crédito, debe tener bienes raíces inscritos en el registro de la propiedad y de un valor que garantice suficientemente las obligaciones que contraiga. Contrato de prenda. El contrato de prenda consiste en que una parte del deudor entrega una cosa mueble o inmueble. Hay otras diferencias con la hipoteca. A la otra parte, el acreedor, que con la finalidad de obtener una garantía y seguridad de un crédito, de tal manera que le otorga la posesión y con ello la facultad de retener la cosa empeñada. La prenda es un derecho real constituido sobre un bien mueble, enajenable, para garantizar el cumplimiento de una obligación y su preferencia en el pago. El contrato de prenda debe constar por escrito. Si se otorga en documento privado, se formarán dos ejemplares, una para cada contratante. Cuando la cosa dada en prenda sea un derecho que legalmente deba constar en el registro público, no surtirá efecto contra tercero la garantía constituida, sino desde que se inscriba en el registro. Si el objeto dado en prenda fuese un crédito o acción que no sean al portador o negociables por endoso, para que la prenda quede legalmente constituida, debe ser notificado el deudor del crédito dado en prenda. Si el acreedor es turbado en la posesión de la prenda, debe avisarlo al dueño, para que la defienda si el deudor no cumpliere con esta obligación. Será responsable de todos los daños y perjuicios. Si el acreedor abusa de la cosa empeñada, el deudor puede exigir que ésta se deposite o que aquel dé fianza de restituirla en el estado en que la recibió. Si el deudor enajenare la cosa empeñada o considere su uso o posesión, el adquiriente no podrá exigir su entrega, sino pagando el importe de la obligación garantizada con los intereses y gastos en sus respectivos casos. El deudor puede convenir con el acreedor en que éste se quede con la prenda en el precio que se le fije al vencimiento de la deuda, pero no al tiempo de celebrarse el contrato. Es nula toda cláusula que autoriza al acreedor a apropiarse la prenda, aunque ésta sea de menor valor que la deuda o a disponer de que ella fuera de la manera establecida en los artículos que preceden. El derecho y la obligación que resultan de la prenda son indivisibles, salvo el caso en que haya estipulación en contrario. Sin embargo, cuando el deudor esté facultado para hacer pagos parciales y se hayan dado en prenda varios objetos, uno que sea cómodamente divisible. Contrato de hipoteca. La hipoteca es un derecho real que constituye sobre bienes inmuebles o derechos reales para garantizar el cumplimiento de una obligación y su preferencia en el pago. La hipoteca solo puede recaer sobre inmuebles ciertos y determinados o sobre los derechos reales que en ellos estén constituidos. Puede hipotecarse la nuda propiedad, en cuyo caso si el usufructo se consolidare con ella en la persona del propietario, no sólo subsistiera la hipoteca, sino que se extendiera también al mismo usufructo. Puede también ser hipotecado los bienes que ya lo estén anteriormente, aunque sea en el pacto de no volverlos a hipotecar, salvo en todo caso los derechos de prelación que establece este código. La hipoteca subsistirá aunque se reduzca la obligación garantizada y gravará cualquier parte de los bienes hipotecados que se conserven, aunque la restante hubiere desaparecido. Cuando se hipoteca en varias fincas para la seguridad de un crédito, es forzoso determinar por qué porción del crédito responde cada finca y puede cada una de ellas ser redimida del gravamen
pagándose la parte de crédito que garantiza. Solo puede hipotecar el que puede enajenar y solamente puede ser hipotecado los bienes que pueden ser enajenados. El acreedor hipotecario puede adquirir la cosa hipotecada en remate judicial o por adjudicación en los casos en que no se presente otro postor, de acuerdo con lo que establezca el Código de Procedimientos Civiles. La hipoteca nunca es tácita ni general. Para producir efectos contra tercero necesita siempre de registro y se contrae por voluntad en los convenios y por necesidad, cuando la ley sujeta a alguna persona a prestar esa garantía sobre bienes determinados. Son hipotecas voluntarias las convenidas entre partes o impuestas por disposición del dueño de los bienes sobre que se constituye. La hipoteca constituida para la seguridad de una obligación futura o sujeta a condiciones suspensivas inscritas surtirá efecto contra tercero desde su inscripción. Llámase necesaria la hipoteca especial y que expresa por disposición de la ley estén obligadas a constituir ciertas personas para asegurar los bienes que administran o para garantizar los créditos de determinados acreedores. La hipoteca extinguida por donación en pago, ya sea por la cosa que se da en el pago se pierda por culpa del deudor, se denomina hipoteca pensionaria aquella de naturaleza voluntaria que se constituye sobre un inmueble de propiedad del pensionista para garantizar el capital que se le concede para el pensionario o para cubrir necesidades económicas de vida. Bueno, pues esto sería todo de mi parte. Espero haya sido de su agrado y gracias por su atención.